Abre su Biblia en Efesios, capítulo 4, por favor. Efesios, capítulo 4. Sí, la palabra: yo que estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan como es digno del llamamiento que han recibido, y que sean humildes y mansos, y tolerantes y pacientes unos con otros en amor. Procure mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Y Señor, te agradecemos en esta mañana la bendición de poder estar en tu presencia, de poder tener esta salvación tan grande, tan hermosa. Te agradecemos el privilegio de poder estudiar tu palabra, de poderla tener en un idioma que la podamos comprender y que podamos estar juntos en este lugar para estudiarla. En el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada estuve en Oaxaca conociendo un ministerio que fue fundado por un hombre de los años 50. Este pastor sale de Estados Unidos como misionero. Este misionero sale hacia Guatemala a predicarle el evangelio a una etnia. Y cuando le estaba aplicando el evangelio a esta etnia, un señor de esa etnia le dijo: si tu Dios es tan poderoso, ¿por qué no habla mi idioma? Y este hombre le dedicó 25 años de su vida a traducir la Biblia al idioma de ese hombre, de esa tribu. Y fundó un ministerio que hasta la fecha ha traducido al Antiguo y Nuevo Testamento, en algunos casos toda la Biblia, en algunos casos nada más el Nuevo Testamento, en algunos casos solo los Evangelios, dependiendo de la dificultad, de alrededor de 150 idiomas. Y tú no sabes el privilegio que tienes de tener una Biblia en tu idioma. Y cómo Dios quiso hablar y usó a hombres como este hombre y a muchas mujeres para que Dios hablara en el idioma de tu corazón, para que tú entiendas lo que quiere decir la palabra de la manera en la que tú lo entiendes. Imagínate que tuviéramos que estudiar esto en inglés o en hebreo. A lo mejor aún entendiéndolo no caería tan profundo en el corazón como el hecho de escuchar en español, que es nuestro corazón. ¿Sale? Entonces, oren por ellos. Se sintieron muy alegres de saber que los tenemos en nuestro mapa, que los fuimos a visitar. Los saludé de parte de ustedes. Fue muy buen tiempo. Todos somos discípulos de alguien, todos. Antes de hablar del discipulado cristiano, necesitamos decir algo con honestidad. Nadie llega a Cristo sin haber sido ya discipulado. Antes de llegar a Cristo ya veníamos discipulados. Nadie llega en blanco. Todos venimos formados. La familia nos enseñó cómo reaccionar. ¿Cuántos en su familia los problemas no se hablan? ¿Cuántos en sus familias los problemas se hablan y se vuelve una revolución? Deberían enseñarnos. La cultura nos dijo que es éxito. La escuela nos entrenó para competir. Las heridas nos enseñaron a protegernos. El pecado nos enseñó a justificarnos. Y sin darnos cuenta, ya aprendimos una manera de vivir. ¿Ya?
El discipulado, en su sentido más básico, es una relación con una persona de la cual vas a aprender, o sea, un maestro, pero no un maestro que te va a enseñar lecciones, sino que te va a enseñar una manera de pensar, de la cual tú vas a adoptar una determinada manera de vivir, conforme a lo que este maestro te enseña, en su ejemplo, en las cosas que te dice, en las lecciones que te dan, en todos estos recursos. Hemos sido discipulados por el mundo. Cuando tú llegas a Cristo, tú vienes discipulado por el mundo y por Satanás. De verdad. Cuando Jesucristo dio la gran comisión, dijo: vayan a todo el mundo, vayan a todas las etnias, vayan a todas las naciones y eran discípulos. O sea, que hay que trabajar para que un discípulo del mundo, de su cultura, se convierta en un discípulo de Cristo. ¿Me explico? Por eso la pregunta no es si somos discípulos. En la iglesia cristiana, además, hemos tenido esta mala costumbre de pensar que llevar un libro es ser discipulado. Hay libros que dicen libros de discipulado. Y si ese libro va a apoyar una relación donde ese libro va a ser explorado, está bien. Pero desgraciadamente muchas iglesias, acabar ese libro es que tú ya fuiste discipulado. Y eso es una gran mentira. Porque cuando tú y yo lavamos una olla, imagínate una olla de mole, pero de mole negro, de ese mole así, que se queda bien pegado en la olla. Si tú le echas jaboncito y le haces con la mano así, nomás por un ladito, ¿ya está lavado? Eso me refiero con discipulado. La palabra comienza diciéndonos, y aquí empieza este tema que necesitamos platicar en esta mañana. Yo estoy preso por causa del Señor. Fíjate que no dice por causa de César, no dice por causa de los romanos, no dice por causa de ustedes, no dice por causa de que me equivoqué y no debí haber ido, pero es que sí fui, pues que me confundí. Yo estoy preso por causa del Señor. La primera cosa que nos enseña el Señor en esta porción es que todo en nuestra vida viene por causa de Él. Muchos han sido discipulados por el miedo, muchos han sido discipulados por el orgullo, otros por el pasado, por la culpa, por la aprobación de los demás. Y esos maestros también forman carácter, o mejor dicho, deforman carácter. Pero nunca van a sanar el corazón, al contrario. Y esas enseñanzas del mundo nunca van a producir verdadera vida. Cuando Jesús dijo: síganme, estaba invitándonos a una clase de teología, a un instituto bíblico. No nos estaba invitando a una reunión de domingo. No nos estaba invitando a salir a regalar panes al hospital, porque eso hace un buen cristiano. Él nos invitó a estar confrontados todos los días delante de su maestro. Ellos vieron a tal profundidad a Cristo que hasta identificaron cómo rompía el pan. ¿Cachan eso?
Yo me acuerdo cuando era chiquillo, que una vez unos tíos míos me invitaron, que tengo ganas de un pan con mantequilla, y yo estaba muy chiquillo, no ni sé qué día era. Y me acuerdo que yo me hice así, y mi tía me dijo, ¿y a ti quién te enseñó a hacer eso? Y dije, no. Le dije, tomar una naturalidad. Porque cuando tú convives mucho con alguien, aprendes tus modos. Aquí el tema es que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice, caminen como es digno del llamamiento que ustedes recibieron. Eso nos lleva entonces a entender que el discipulado cristiano no comienza enseñándonos cosas nuevas, sino a reemplazar todo lo que nos dijo el maestro equivocado. Y ese es un gran reto. Es un gran reto. Cristo no llama a personas vacías. La gente nada más salvaría a requisitos. Llama a personas ya formadas, con criterios muy establecidos y con vidas que ya han experimentado tanto cosas buenas como cosas muy malas. Y eso es lo que vamos a platicar hoy. Pablo exhorta a la iglesia de Éfeso a vivir como discipulados, como discípulos para la gloria de Dios. Así se llama esta enseñanza: discípulos para la gloria de Dios, discipulados para la gloria de Dios. ¿Cómo es esto? ¿Cómo nos lo explica Efesios capítulo 4? Lo primero que nos dice es que estar perseverando en la unidad del Espíritu, ejerciendo fielmente los dones que Dios nos ha dado y creciendo juntos hacia la madurez. De manera que toda la vida de la iglesia refleja a Cristo. Si yo les preguntara qué caracteriza a un mexicano, ¿qué dirían? La panza. ¿Qué más? Que cante. ¿Qué más? Moreno. Toma. ¿Qué más? La creatividad. La buena onda, lo dice una extranjera. Qué interesante que los mexicanos empezaban a hacer unas cosas cachas. Y la extranjera dice, ustedes son no. ¿Vieron cómo brinca la identidad? El mexicano cree que el mexicano es un asco. Y tiene que venir una chilena diciendo, una onda. ¿Pero saben cuánto del maestro que traemos? ¿Qué identifica un cristiano? Algunos dirían que ser cristiano es ser aburrido. Que ser cristiano es siempre estar analizando todo. Pero cuando hablas de una identidad de un país, por ejemplo, nuestro México tiene muchos problemas. ¿Por qué no es un país unido? No es lo mismo un chapaneco que un sonorense. No es lo mismo un regio que un chilango. No es lo mismo uno de Mérida que un durangueño. Al contrario, se pelean entre ellos. Entonces, eso lo traemos al cristianismo. Y entonces, ¿cómo podemos llegar a la unidad de ser una iglesia como la que nos está diciendo el Señor y traemos todavía tanto del cassette pasado? Discipulados para su gloria, los discipulados para su gloria viven en la unidad del Espíritu. Es la unidad del Espíritu, no es nuestra unidad.
trajo esa unidad. Lo que nosotros necesitamos hacer es cuidarla. ¿Y cómo la cuidamos? Pues hay muchas maneras en las que nosotros, sin darnos cuenta, de hecho estamos rompiendo la unidad. El discipulado comienza cuando recibes un llamado de parte de Dios a ser salvo. Y en ese momento, para empezar a marcar una identidad entre nosotros que nos une, es que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Ya no. No importa de qué colonia seas, no importa de qué estado vengas, no importa a qué te dediques, tienes en común una cosa sumamente importante: ya no te perteneces a ti mismo. Aquel que nos llamó nos ha traído para vivir de una manera que ya hemos explorado en el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Que creo que ya entendimos cuál es ese llamado, como vimos en el capítulo 1, ese llamado que se dio desde antes de la fundación del mundo. Cómo fuimos traídos por el Señor y fuimos predestinados para buenas obras de las cuales Él quiere que andemos. Entonces aquí nos dice, ustedes tienen que andar dignos de ese llamado. Y hay muchas cosas buenas, porque el mundo nos enseñó que es bueno, ¿verdad? El mundo nos enseñó medidas, ¿cierto? Es bien interesante platicar con un gringo, porque él no te va a hablar de centímetros y metros, porque a nosotros nos hace todo el sentido. Un centímetro, si tú juntas 100 pesos, haces un metro. Si tú juntas 1000 pesos, haces un kilómetro. ¿Sí? Todo cuadra. Pero para el gringo eso no. El gringo tiene las pulgadas, los pies, entonces tú dices, ¿cuántas pulgadas es un pie? Y tú no cuadran, y luego de la milla, digo del pie, la milla, y tampoco cuadra. Entonces cuando hablas de medidas con un gringo, tienes que pasar un procesito para ver de qué estamos hablando. ¿Me explico? Cuando tú hablas con un cristiano y le dices, esto está bueno, y ese cristiano hace este gesto y no le parece, entonces tendríamos que ir a entender a la luz de la palabra de Dios si esto está bueno o no está bueno, ¿cierto? Y ahí se reemplaza el valor. Por ejemplo, hablo a los jóvenes, tener novio o tener novia antes de los 21 años. Les hemos dicho muchas veces en esta iglesia, no, está padre, sí, está padre, pero no conviene. Entonces me dicen, pero en mi escuela todo el mundo lo hace. ¿De cuál bueno me estás hablando? ¿De cuál bueno me estás hablando? ¿De tu bueno o del bueno bíblico? Lo mismo pasa con normal. En la iglesia cristiana, entre nosotros no debería de ser normal que nos divorciemos. Debe de ser normal. Hay muchas cosas que ocurren en el mundo que no deberían de ocurrir aquí, como en que una familia esté súper endeudada. En el mundo es normal, aquí no, debería de ser normal. Y entonces, con esto te estoy invitando a entender que si no hay un criterio y una identidad clara, así como un maya de la selva de la Cardona no se parece en nada a un habitante de Ciudad Juárez, así tú no te vas a parecer a Cristo.
y por ende, dos que no se parecen a Cristo quieren unidad, no va a haber unidad. Si un matrimonio quiere unidad, y si no es que el cordón de tres dobleces y todo lo que tú quieras, pero si los dos no piensan en términos iguales, bíblicos, no hay unidad. Así que, ¿cómo tenemos que vivir? Pues dignamente el llamado que recibimos. Eso es. Ese es el criterio por el cual nosotros tenemos que entrar. Esa es la hoja, el ojo de una aguja por la que todos tenemos que entrar. Hay muchas cosas que tú tienes que dejar para poder entrar por el ojo de una aguja. Muchas cosas. Muchos criterios. Es que a mí no me gusta saludar. Eso puede ser normal en el mundo. No te voy a decir que te vuelvas alguien que te fascine saludar, pero te voy a decir, saluda, sin hacer la jeta de que no te gusta saludar. Es que a mí no me gusta invitar a nadie a mi casa. Yo te creo y te entiendo que no te vas a volver así de, wow, ahora me encanta invitar gente a mi casa. No, pero si tú entiendes, es un valor cristiano, ser hospedador, pues hazlo, aunque todos vamos a saber que no lo estás súper ultra disfrutando, pero lo haces por disciplina. ¿Que se encaja disciplina con discipulado? Y hay una cosa que nos cuesta mucho a los cristianos, y es la disciplina. Hay unas cosas en las que somos muy disciplinados, y hay otras cosas en las que no somos muy disciplinados. Y luego tú somos muy disciplinados en esto, pero no somos muy disciplinados en eso. Un valor muy claro del mundo es el trabajo. Si nosotros hemos sido llamados a vivir dignamente, tenemos que hablar de trabajo. ¿Cuánto es el tiempo que yo tengo que dedicar a mi trabajo? ¿Cómo debo de trabajar? ¿Cuál es la medida de calidad con la que yo debo de trabajar para que yo sea digno de mi llamado en mi manera de trabajar? Y así nos podemos ir dinero, familia, educación de los hijos. ¿Cómo yo puedo educar a mi hijo para que yo, a la manera que educo a mi hijo, me estoy comportando como digno de mi llamado? ¿Cuántos aquí están de acuerdo que todas las opiniones son respetables? Levanta la mano. Levántala, pues. Voy a volver a repetir. ¿Cuántos están de acuerdo aquí que todas las opiniones son respetables? ¿Sí? Ok. Aquí tenemos a Irán y a Nayib que son odontólogos. Ok. Si yo me siento en una mesa con ellos a hablar de odontología, ¿mi opinión va a ser respetable? No, ¿verdad? Aquí está Isra, que es experto en finanzas. Si yo necesito platicar con Isra de finanzas, ¿mi opinión va a ser respetable? Pero ¿qué le digo al mundo? Que todo el mundo tiene que dar su opinión en todo. El cristiano es bueno para dar opiniones, pero a veces que uno le da ganas de decir, híjole, ojalá que entiendas que no tienes que opinar de todo. Y que no son competentes de ver quién opina más. Sobre todo hablo de este aspecto porque en opinar se daña mucho la unidad. Luego dice el verso 2, el verso 4.
Y que sean humildes y mansos y tolerantes y pacientes los unos con los otros en amor, procuren mantener la unidad del espíritu y el vínculo de la paz. El discipulado se evidencia en el carácter, humildad, cuando hablamos de humildad, la verdad es que tenemos que reconocer que nadie de los que estamos aquí venimos con una enseñanza de humildad. ¿Cuántos han oído aquí de hablar de la famosa, me acaba de ir la palabra, la Thermomix? Sí sabe, ¿verdad? Cuando nos querían vender a nosotros una famosa Thermomix, yo le dije, ¿y qué pasa? No, es que compras, te viene esto, pero luego tú compras los programas. Por ejemplo, si quieres hacer un agua de limón, compras el programa de hacer agua de limón. Y yo dije, ese programa yo ya lo tengo. No voy a pagar $10 por una máquina me venga de 100 echando limones. Bueno, tú eres una Thermomix que viene con los programas mal. Y no traes el programa de humildad. ¿Me explico? No traes el Windows de humildad. Al contrario, traes un programa ahí, un virus, que si tú aprendiste, que si tu hijo aprendió a decir mamá a los 2 meses, tú ya eres una mejor mamá que las demás. Que si tú ganas un poquito más que los demás, tú ya eres mejor parte que los demás. Que si tú haces 2 horas menos de aquí a México, tú ya eres mejor que los demás. Siempre estamos compitiendo y digo, ¿cómo yo puedo ser mejor que los demás? Porque así yo tengo un estatus más arriba que los demás. Hermanos, de verdad tenemos que deshacer de eso. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta. Vamos a ver conmigo porque justo me pusieron en la puerta este tema. Yo no sé si se han dado cuenta, pero aquí no usamos los títulos. No, ingeniero, licenciado, doctor. Y eso lo empezamos a hacer desde muy al principio de esta iglesia. Empezamos a decir, ¿sabes qué? Aquí no vamos a hablar por nombres, y aquí no vamos a buscar esta moda. Que a mí me ha tocado ver en iglesias, y qué dañino es. Qué dañino es. Cuando hablamos de humildad, estamos hablando de que voluntariamente yo me voy a hacer inferior a los demás. ¿Y cómo nos cuesta trabajo? Si tú algún día has dicho o pensado, cuando alguien te haya dicho, oye, te dirías no, en buena onda, no en opinionitis, sino en buena onda que te voy a decir, y tú has pensado, ¿y este quién es para venirme a decir? No. Ese es tu virus de orgullo. La humildad es un valor, es una característica de es una faceta de nuestro carácter sumamente importante. La mansedumbre, la paciencia, el amor. ¿Cuántos de aquí la han orado con alguien? Los que no levantaron la mano, ¿qué pasa con ustedes? Voy a volver a preguntar, ¿cuántos aquí han cometido un error y han lastimado a alguien? Perdónenme por decir la verdad. Perdón por no hablar con ese español propio. Bueno, entonces cuando alguien la riega contigo, te ofende, te lastima, cualquier actitud que no sea la de tener paciencia para esa persona,
tener una buena onda para esa persona y correr a la reconciliación, no es humildad, no es paz. No es del programa, no es del discipulado, no es del carácter de Cristo. Entonces tenemos unidos por el llamado divino, unidos por una conducta semejante a Cristo. Y ahí es donde, mis amados, de verdad nos tenemos que concentrar mucho en nuestras conductas. No vamos a tener una unidad ni en el matrimonio, ni en la familia, y mucho menos a nivel de iglesia, si nuestras conductas no son conforme a Cristo. Y no solamente estamos hablando de las que todos decimos, ay, eso no es cristiano. El que dice, ese no es cristiano, está haciendo algo que no es cristiano. ¿Me explico? El que levanta la voz y dice, ese. Sí, ok, la remoto tiene que cambiar la estación. El discipulado se sostiene, punto número 3, a través de una verdad compartida, y es unidos por una confesión, por la confesión del Evangelio. Lo dice en un capítulo, ahí lo que estamos leyendo, versos 4 al 6. Así como ustedes fueron llamados a una sola esperanza, hay también un cuerpo, un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos, el cual está por encima de todos. Cuando, retomando un poquito de humildad, cuando tú te quieres poner por encima de tus demás hermanos por la razón que tú quieras, tú te estás queriendo poner en la posesión del Padre sobre su iglesia. Aquí no es una competencia de ver quién sabe más Biblia, aquí nadie te va a poner una espiritualidad, aquí nadie te va a poner un 10, no va a haber entrega de calificaciones para tus papás. Si hay gente aquí traumada porque tenía que sacar seguros 10, perdóname, pero eso es parte del discipulado que necesitas tener, sacar eso de tu mente. El discipulado se sostiene por una verdad compartida. Tenemos un solo Dios. Por eso nosotros no podemos tener unidad con la Iglesia Católica. Si la Iglesia Católica se arrepintiera de todas sus malas enseñanzas, claro, adelante. Perfectamente. El gran problema con ellos no es que se llaman católicos, es toda la bola de errores doctrinales fuertes que tienen. Entonces nosotros podemos convivir con otras iglesias que comparten un cuerpo doctrinal coherente, apegado a la palabra de Dios, aunque se llamen como se llamen. Y desgraciadamente hay iglesias cristianas que han ido socavando y abandonando ese cuerpo doctrinal y tampoco podemos tener comunión con ellos. Yo tengo buenos amigos a nivel personal, que me dicen, ¿cuándo me invitas a predicar a tu iglesia? A los que les tengo mucha confianza les digo, cuando te corrijas, cuando dejes ese evangelio de la prosperidad, cuando dejes esas cosas, bienvenido. No te voy a soltar del púlpito del cual tengo responsabilidad para que tú te vayas a decir payasadas. Nosotros como iglesia, a nivel individual también, necesitamos trabajar nuestro cuerpo de fe. Tenemos un cuerpo de fe como iglesia, pero cada familia tiene su cuerpo de fe. Y cada individuo tiene su cuerpo de fe. Y ese debe de ser igual. Sobre todo en lo primordial.
Creemos en un solo Dios, un solo Señor, una sola fe. La iglesia glorifica a Dios cuando permanece firme en el evangelio que la define, y esto es la doctrina de los apóstoles. No podemos venir y decir, tenemos una revelación nueva, una teología nueva, y pensar que todos vamos a seguir juntos. Esta noche, como decir, vamos a jugar fútbol, y todos ahorita aquí entendemos los conceptos básicos del fútbol, pero yo pongo 20 porterías. Entonces decir, oye Dani, eso ya no es fútbol. Sí, mira, que cada quien meta gol donde quiera, perdóname, pero eso ya no es fútbol. Ponle cachibol, como tú quieras, pero eso ya no es fútbol. Cuando hablamos de una sola confesión, es a lo que se refiere Efesios en esta parte. También somos discipulados para su gloria a servir desde la diversidad espiritual. Y esta diversidad espiritual no se refiere a que cada quien quiere creer lo que quiera. El Señor Jesús, cuando predicó a sus discípulos, les predicaba una sola cosa, aplicada de muchas maneras. No, y por eso confrontaba tanto a los fariseos, porque los fariseos evidentemente estaban muy errados en su manera de entender la palabra de Dios y evidentemente en su manera de aplicarla. ¿Cómo tú estás entendiendo la palabra de Dios y cómo tú la estás aplicando? Eso es lo que nos trae la unidad también. A mí me tocaba, iglesia, darles consejería a ustedes, porque yo no doy consejería en otro lado, yo doy consejería aquí. Y a veces es bien complicado hacerles entender ciertos conceptos. Conceptos como el matrimonio, como ella tiene que respetarlo a él, ella tiene que amarla. Y si tú vieras todo lo que sacan a la mesa, de todo lo que creen y de todo lo que piensan, no podemos traer a esta iglesia ni feminismo, ni podemos traer a esta iglesia machismo. No podemos. Porque en ese momento corrompemos y dejamos que entre levadura a la enseñanza. Entonces, cuando hablamos de diversidad espiritual, vamos a ver a lo que se refiere en Isaías del 7 al 10. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y quiero detenerme un poco a explicar esto. A cada uno de nosotros. ¿Cuántos son nosotros? ¿Cuántos son nosotros? Nosotros. Si tú después de esta enseñanza me dices, es que yo siento que yo no tengo ningún don, ¿qué le hacemos, iglesia? Al que diga eso. Es que yo no tengo ningún don. ¿Habla entre todos? Así, verso 7, pero a cada uno de nosotros se nos ha dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Quiere decir que esto que vamos a recibir de parte de Dios es por gracia. Pero cada uno de los que está aquí tiene un don, tiene un talento que el discípulo, al entender la unidad, piensa: si fulano puso las tortillas, si sultano puso el agua de Jamaica, si perengano puso un chicharrón, si fulano de tal trajo la mesa y las sillas, ¿yo qué voy a hacer? ¿Tú qué traerás? ¿Yo no puedo estar aquí sentado? Ese don está aplastado, esperando que todos los demás te atiendan, no existe. ¿Ah?
Entonces, cuando tú ves, tú tienes que pensar, oye, ¿qué puedo traer a la mesa? Y así tú dices, es que solo me alcanza para unas galletitas Marías embarradas con tantita leche lechera. Bien, bien. Pero tienes que traer algo, tienes que poner algo, tienes que activar, tienes que traer algo a la mesa, tienes que traer algo aquí que edifique el cuerpo, que mueva el cuerpo, que yo le doy gracias a Dios por las hermanas de la cafetería, le doy gracias a Dios por los niños, le doy a los que tienen a los niños, por los de multimedia, por cada uno de ustedes que está trabajando en esta iglesia, le doy gracias a Dios por sus vidas. Hoy claro que estaba dejando ver los anuncios toda la tarde y digo, wow, todo eso vamos a hacer. Y a mí me da tanta alegría que la iglesia se esté moviendo, pero me preocupa que hay algunos cuantos que están, no sé qué están pensando, pero si esa es tu costumbre de afuera, si la apatía es lo que traes de afuera, si lo que te enseñaron en la casa es ser apático, si lo que te enseñaron en la casa es ser indiferente de todo lo que pasa a tu alrededor, perdóname, pero eso no es el discípulo de Cristo. Tú necesitas involucrar. Hay hermanos aquí que están dispuestos que realizar que la caminata no se dónde, que la carne asada, que el día del mes, que vamos a hacer a los niños. Y hay un grupo en esta iglesia que, perdónenme, pero ni un zapato les embona. Y eso daña la unidad. Imagínate que aquí en la iglesia digamos, bueno, los lunes vamos a llevar a los del boliche, los vamos a llevar a los, no somos mamá. No somos tu mamá, vamos a llevar a los del taekwondo acá, y a los del tenis acá, y a los del boliche aquí, y a los que no les gusta nada, nos vamos a juntar a jugar sobres con las manos. No. O sea, cuando hacemos una actividad, estamos procurando algo, no para darnos gusto, sino para hagamos algo que traiga unidad, en la que todos podamos participar. Dice el verso 8, por eso dice, subiendo a lo alto llevó consigo los cautivos y dio dones a los hombres. Y el decir subiendo, ¿qué quiere decir? Sino que también primero tiene sentido a lo más profundo de la tierra. Aquí hay algunos que dicen que Jesús le predicó en el infierno. Te voy a explicar las dos posturas rápidamente. Una postura es, ¿qué cosa es más baja en esta tierra que nosotros como humanidad? ¿Ah? ¿Qué es lo más bajo? Nosotros somos lo más bajo. ¿Y está la otra postura? Que dicen que descendió al infierno. ¿Ok? Te lo dejo ahí. No te digan, esto no nos enseña. Verso 10, y el que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, y él mismo constituyó a unos apóstoles. El niño me enseñaba de una manera muy clara para aprender esto. Apóstoles, vean su dedo largo es apóstol, el que va más largo, ¿ok? Luego dice apóstoles, luego profetas, dedo índice. Luego otros evangelistas. Ya me acuerdo. Mis bodas. En la mayoría sí me acordé. Hay preguntas de como. Pero a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Aquí hay dos posturas. Pastor y maestro. O sea que el pastor forzosamente tiene que ser maestro. O que existe el pastor y aparte el maestro. También no hay problema
tú quieres tomar una posición, ahí no necesitamos, ahí nos afecta la unidad, ¿ok? Y luego dice, a fin de perfeccionar a los santos, aquí es donde viene lo importante. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué son estos talentos? ¿Para qué son estos dones? Para edificar. No son para que digan qué bonito. Por ejemplo, hoy vamos a dar un aplauso a Dios por la vida de Saraí, que ministró muy bonito con su viola. Un aplauso a Dios por su vida. ¿Te edificó? Dijo, ahora, si ella dice, no, aquí está la música más fregona de aquí, ya no cumplió su función. ¿Me explico? Así como cualquier cosa. Tu única función en este lugar es que utilices tus talentos y utilices tus dones para edificar a los demás. Vamos adelante. Tenemos diversas responsabilidades para cuidar la unidad. Los líderes existen para capacitar a los santos. El discipulado bíblico no produce espectadores, sino siervos activos que participan en la obra del ministerio para la gloria de Dios. Vamos adelante, vamos a la sección del 13 al 16. Discipulados para su gloria, que crecen en madurez espiritual. La madurez implica semejanza con Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe. Este es un concepto muy interesante, porque unidad de la fe no quiere decir uniformidad de creer lo mismo todos. En un marco absolutamente bíblico, hay hermanos y hay iglesias que practican los dones espirituales. Hay hermanos que deciden o que han creído que los dones espirituales ya cesaron. Un exponente muy claro de esto es el tío de Oscar Thomas, el pastor MacArthur, que ya está con el Señor. Él era sensacionalista, ya no encaró. ¿Me explico? Y estamos nosotros, que sí creemos que están los dones, pero de manera moderada. ¿Ok? Entonces ahí tienes tres posturas donde las iglesias se manejan de estas tres maneras. Pero luego hay unas iglesias que exceden, ya no están practicando la unidad. Entonces, si tú vas a esa iglesia y tú oyes y ves lo que está ocurriendo ahí, entonces tú dices, yo no puedo participar en eso, yo no puedo tener unidad con ellos en esto porque lo están haciendo los bíblicos. ¿Cachamos? La madurez. Entonces, esto que te estoy diciendo, esta madurez implica la semejanza con Cristo. El objetivo del discipulado no es la información, no es llenarte la cabeza de datos, sino la transformación hasta reflejar la plenitud de Cristo. Una cosa que le digo a los matrimonios, hipotéticamente, si tu esposo estuviera casado con Cristo, ¿tendría las mismas discusiones que contigo? No, pues no. Hipotéticamente, si tu esposa estuviera casada con Cristo, ¿tendría las mismas quejas? No, pues no. ¿Cuál es la solución? ¿Suena súper práctico? No es tan fácil. Pero es algo que tenemos que hacer. Un matrimonio de dos discípulos tiene que ir mejorando, tiene que ir manifestando estas cosas. Menos discusión. No que nunca discutan, pero discusiones menos irritables, por cosas menos pequeñas, o sea, un sentido muy diferente. Ahí es donde de verdad hay un cordón de tres dobleces.
cuando hay madurez. ¿Quieres que tu matrimonio mejore? Madura en Cristo. Madura. La madurez implica estabilidad doctrinal, dice el verso 13 y 14, hasta que todos lleguemos a estar unidos en la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto. No somos perfectos, pero en Cristo somos perfectibles. Repito, no somos perfectos, pero en Cristo somos perfectibles. El que inició la obra, donde dice la va a terminar, quiere decir que va a completar a plenitud, a perfección, es de edificación. Y esa es nuestra esperanza. Él la inició y Él la va a acabar. Cuando tú llegues a su presencia, va a haber un hack del Señor. No entendemos cómo, pero va a haber un arriba, abajo, izquierda, derecha. Se debe que está, ¡pum! Acabó. Y vamos a recibir un cuerpo glorificado. Yo no sé, pero va a acabar todo lo que tú dices. No, me falta mucho. Él va a terminar. La madurez, entonces, implica esta estabilidad doctrinal. Un discípulo maduro no es arrastrado por el error. Yo les he dicho muchas veces, si tú quieres echar todas las predicaciones de Carlos Luna, allá tú yo no voy a prohibir que las veas. Si tú quieres, velas, pero prende el discernimiento por mí. Te aseguro que vas a estar cansado de estar discerniendo todo lo que esta parte dice, que vas a decir, ay no, ay. Cuando acabe la prédica vas a decir, ¿qué les zapa esta prédica de Carlos Luna? Buenos días. Pero igual antes de pido Dios. O sea, tenemos que identificar el error, tenemos que poder decir, eso no, y no era. Porque es decir, choca ver videos de cosas que decían, que tenemos a los comentarios. No se metan, no opinen, no digan nada. Pero si van a opinar mal. Pero nosotros como aquí te pido por favor que ores por el cuerpo y que liderazgo de la iglesia. Estamos cuidando la enseñanza, estamos cuidando lo que te enseñan a tus hijos, estamos cuidándolo. Y no creemos que ya estemos ahí, pero estamos perseverando en eso. La madurez implica la madurez implica la verdad unida al amor. El discipulado se vive hablando la verdad con amor. Tú puedes decir a una persona, oye, ¿sabes qué? Estás mal. Porque mira, y no es hablar, sí, mira. Yo he escuchado consejerías, gracias a Dios aquí no, pero cuando yo estaba en la iglesia de joven, gente que me hablaba así, mira, lo que pasa, es que. Pero el contenido de lo que me decía era palazos en la cabeza. Pero me lo digo con amor, pero me destrozó. Pero me lo digo con amor. Te voy a dar una clave. Cuando tú vas a decir algo a alguien que sea verdad, cuida tus palabras de tal manera que la envoltura, que es como lo dices, no distraiga de lo que le quieres, de la esencia de lo que le quieres. ¿Me explico? Complicado. A veces lo logramos, a veces no lo logramos. Pero hay que esforzarnos en entregar un paquete bien. Que no sea difícil de abrir para que nos puedan decir, este es el consejo. La madurez implica la contribución, verso 16, de que todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro,
y recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La madurez implica la contribución, la ayuda. ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo te bendigo? ¿Cómo a través del don que tengo? ¿Cómo a través del talento que tengo? ¿Cómo a través de lo que el Señor me ha dado yo te puedo ayudar a ti? Cada discípulo aporta. Cuando cada miembro cumple su función, el cuerpo crece. Dios es glorificado en una iglesia viva y bien edificada. Quiero terminar diciéndote esto. ¿Cuál la sigue? Esa. Quiero que vean esa imagen. Imagina que alguien te acompañó durante toda la semana. No te hace preguntas, no escucha tus oraciones, no ve lo que publicas, solo observa tu vida real. Te ve cuando te cansas, cuando te frustras, cuando nadie te aplaude, cuando decides en silencio qué hacer con tu tiempo, con tu dinero, con tus palabras. Al final de esa semana, esa persona se te acerca y te dice: si yo vivo como tú vives, aquí me voy a paz. Aquí me voy a paz. Yo quiero que te estés confrontado con eso, porque tú estás discipulado. Darte cuenta, tú estás discipulado. ¿Quién se va a parecer a la gente que te usa? Tus hijos. ¿Quién se va a parecer? Varón, tu esposa. ¿Quién se va a parecer? Un discipulado no comienza el día que conocimos a Cristo. Antes de llegar a Él, ya veníamos siguiendo modelos: la familia, la cultura, el éxito, el miedo, la presión social, el pecado. Y alguien nos estaba enseñando cómo vivir, qué desear y qué perseguir. Por eso cuando Jesús llama nos dice: aprendan conceptos, acepten esta ideología. Lo que el Señor Jesús dice es: sigue. Discipulado no es solo información en la mente, es formación del corazón y dirección de la vida. Seguir a Jesús, mis hermanos, implica aprender a pensar como Él, a amar como Él, a responder como Él, a vivir como Él. Y aquí está el punto central de todo lo que te he platicado hoy. Jesús no nos discipula para que seamos versiones mejoradas de nosotros mismos. Jesús no nos discipula para que seamos mejores versiones de nosotros mismos. Nos discipula para que seamos como Él. Y reflejemos su gloria. No es para que otros digan qué buena persona, qué increíble, qué buena onda, sino para que Cristo sea evidente en tu vida. Y yo quiero que ahorita tú realmente pienses qué tan evidente es Cristo en mi vida. Sería imposible que esto que te estoy diciendo no te confronte en esta mañana. ¿Cómo es Cristo? Así como te pregunté cómo es un mexicano, yo te pregunto en esta tarde: ¿cómo es Cristo? ¿Cómo es? ¿Cómo es Cristo? ¿Cómo es? Te felicito por todas esas cosas en las que ya estás. 20, 30, 40, 50%. ¿Ya ha aparecido Cristo? Qué bueno, te felicito. Pero tenemos que avanzar a la plenitud. Tenemos que avanzar a la estatura del varón perfecto. Así que la pregunta clave no es si quieres ser discípulo
porque aquí todos somos discípulos. La pregunta clave es: ¿de quién quieres seguir siendo discípulo? ¿Quieres seguir siendo un discípulo del mundo para tu propia gloria? ¿O quieres ser un discípulo de Cristo para la gloria de Dios? Porque donde tú pones tus ojos, ahí caminan tus pies. Y aquello que sigues termina modelando aquello que vas a hacer. Así que una iglesia que vive como discipulada para su gloria, que camina en unidad, sirve con los dones de Cristo y crece hacia la madurez. El discipulado no termina en nosotros, termina en la gloria de Dios manifestada en una iglesia que cada vez se parece más a Cristo. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Hay un dato muy viejito que decía: yo quiero ser como tú, pero no, prefiero que no cantemos, prefiero que tú ahí en tu lugar, no te quiero dirigir en una oración, prefiero que yo en tu lugar, en esas áreas en las que todavía no, le digas al Señor: Señor, yo quiero ser. Señor, nos llamaste a tu lado, nos has dicho: sígueme, has hecho toda la obra, nos has dado todas las bendiciones espirituales, nos has adoptado, nos has regenerado, nos has salvado, nos has redimido. Hoy nos hemos dado cuenta que tan afectado está nuestro pensamiento y nuestra manera de ser todavía por el mundo, todavía por la cultura caída. En esta tarde te decimos que queremos ser tu. Tú sabes, Señor, que aquí te lo está diciendo de verdad, de corazón, de lo profundo de su corazón, te está diciendo nuevamente: Señor, te entrego mi vida, haz lo que tengas que hacer, porque yo quiero ser como tú. No hay nada, no hay nadie, no hay absolutamente nada que yo quiera en esta vida. No hay otra cosa que yo quiera más que ser como tú. Ser definido por ti, ser un discípulo que refleja tu carácter. Señor, es una oración muy sencilla, pero no se lo. Damos gracias por tu palabra que nos confronta, echa luz a esos lugares donde, sin darnos cuenta, ya se metió el orgullo, ya se volvió a meter la altivez, ya se volvió a meter todas esas cosas que no reflejan tu carácter, que nos hacen caminar de una manera que no es digna del precioso llamado de Jesús. Nos arrepentimos de eso. Te pedimos perdón, te volvemos a decir que quiero ser. En el nombre de Jesús, Padre Santo. Amén. Que Dios los bendiga.